Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Calván Hernández, soy maestrante de la maestría en Derecho que se imparte en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Curso el primer semestre. El tema que voy a desarrollar en esta exposición es sobre la informática jurídica, sus antecedentes, sus conceptos y su clasificación. La titular de esta materia es la profesora Jenny Jiménez Izquierdo. Y bueno, antes de empezar de lleno con el tema de los conceptos de la informática jurídica, voy a dar los antecedentes que dieron origen a que surgiera la informática jurídica. Primero vamos a ver que la relación entre informática y jurídica surge desde los tiempos en que se inventó o se empezó a usar la computadora. Y esta tiene dos vertientes de investigación. Una que es el aspecto normativo del uso de la informática, que viene siendo lo que conocemos como el derecho al uso de la informática. Y el segundo aspecto es lo que llamamos la aplicación de la informática en el tratamiento de la información jurídica, que es lo que ahora conocemos como la informática jurídica. Sí, entonces ya teniendo estos antecedentes, empezamos que en 1938 fue la primera vez en que la Cámara de Representantes en el estado norteamericano de Ohio se usa la primer máquina de registro. ¿Sí? Esta máquina permitía solamente registrar el número de iniciativas que se presentaban ante la Cámara. ¿Sí? Y era una máquina, como ustedes pueden observar, que usaba tarjetas perforadoras. Posteriormente, 10 años después, en 1948, el científico matemático Norbert Wiener, considerado el padre de la cibernética porque es quien inventa, es el autor de la cibernética, fue uno de los primeros en que consideró la aplicación de la computadora en el ámbito jurídico, pero solo lo dejó ahí. Fue hasta el año de 1949 cuando el jurista norteamericano Lee Levenger, para referirse al uso de las computadoras en el derecho, le dio el nombre de jurimetría. ¿Qué quiere decir jurimetría? No es nada más que el uso de los ordenadores en el derecho, mas no llegó a formalizarlo como disciplina. Sin embargo, en el año de 1959, el profesor John Horty, director de la Universidad de Pittsburgh, al querer él recopilar, hacer un manual de las leyes en materia de sanidad que existen en Estados Unidos, se dio cuenta lo complicado que era realizar ese trabajo y acude al centro de cálculo, y es donde inventa el primer sistema de recuperación de informática jurídica en el mundo. Posteriormente, en 1960, este sistema es presentado ante la barra de abogados norteamericana, fue aceptado y posteriormente fue comercializado por una asociación que se llamaba Aspen System Corporation. Entonces vemos que fue en 1959 cuando se empezó a comercializar este tipo de sistemas. Posteriormente, en 1963, Hans Witt es quien la formaliza, la jurimetría, como una disciplina, y ya Hans le da un sentido mayor. ¿Por qué? Porque nos dice que esta tiene que tener tres aspectos. Primero, la aplicación de modelos lógicos a normas jurídicas establecidas según criterios tradicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se usaban los métodos similares a la informática en la creación y aplicación y estudio de las normas. Es decir, había un planteamiento estructurado para el estudio de las normas. El segundo aspecto era la aplicación de la computadora en la actividad jurídica. Como su nombre lo indica, esto quiere decir
simplemente el uso de la computadora en el aspecto jurídico. Y la tercera es la prevención de futuras sentencias de los jueces. Este aspecto causó problemática entre los juristas. ¿Por qué? Porque en este aspecto Hans consideraba que la idea era que el almacenamiento de un significativo número de sentencias sobre un caso en el pasado podría llevar a saber cuál sería la resolución de un juez en un caso actual, ¿sí? Lo que conocemos en el derecho como, aquí en México lo conocemos como los precedentes. Y entonces a través de la jurimetría ya se pretendía que ya se supiera cuál iba a ser la resolución del juez, ¿sí? Posteriormente, en 1968, Mario Lozano propone sustituir el término de jurimetría por el de iuscibernética e incluso publica un libro con este nombre, iuscibernética, que no es más que el derecho en la cibernética, ¿sí? Entonces tenemos que aquí Lozano nos dice que la cibernética no solo apoyaría la depuración cuantitativa del derecho, sino también la cualitativa, ¿sí? Y por eso le da este nombre, pero que además propone que comprende dos ramas, la modelística jurídica y la informática jurídica, que es de ahí donde proviene la materia que estamos viendo el día de hoy. La modelística jurídica nos dice que comprende dos modos. El primero es que considera el derecho como un subsistema respecto al sistema social, porque Lozano sostiene que el sistema social comprende el aspecto económico, político, y entonces por eso considera el derecho como un subsistema. Pero también nos dice que hay otro modo de ver la informática modelística, que es considerando al derecho como un sistema. O sea, ya le deja el nombre de subsistema para agregarlo como un sistema que sea autónomo e interpretado con su mismo sistema cibernético. Y nos dice que la informática jurídica implica dos modos. El primero, que es la aplicación de la lógica y de otras técnicas de formalización al derecho con el fin de llegar al uso concreto de la computadora. Y el segundo, el uso de la computadora en el sector jurídico, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la modelística, por un lado, nos proporciona una propuesta de formalización, y la informática ofrece las técnicas para utilizarla en la práctica. Cuando en México se empieza a hablar de un sistema de recuperación de información jurídica, en México este sistema lo inicia el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en 1981, en que se crea el programa UNAM Jury. Este programa tenía el objeto de brindar un acceso ágil y preciso a la información nacional, y actualmente comprende información legislativa tanto federal como de los estados, ¿sí? Esta fue la primer sistema que en México se dio a conocer, y ahora, bueno, ya existen varios bancos de información, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos hasta ahorita, lo que es los antecedentes de la informática. Después de 1981 surgieron, como dije anteriormente, varios sistemas que se han comercializado, ¿sí? Ahora, de los conceptos. Existen varios conceptos de diferentes autores. Por ejemplo, yo en esta lámina quise exponer los 4 que considero pues más significativos y que de una u otra manera yo comparto la información que se establece en esta conceptualización. Pero vamos a ver cada una de ellas. Tenemos aquí que Julio Telles nos dice que por informática se entiende o debe entenderse que es la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio,
e investigación de los conocimientos de la informática en general, aplicados a la recuperación de la información jurídica, así como a la elaboración y el aprovechamiento de los instrumentos de análisis y tratamiento de la información jurídica necesarios para lograr dicha recuperación. Aquí este concepto de Julio Telles a mí me llama la atención y reitero que lo comparto porque nos dice que es una técnica interdisciplinaria, es decir, que intervienen más de 2 disciplinas para poder llevar a cabo la informática jurídica. Y como más adelante lo vamos a ver, esto se corrobora igual con otros autores, porque no solamente interviene aquí el jurista, sino que también interviene el especialista en informática y también interviene la lingüística por el vocabulario que se usa, pero también interviene en este caso la sociología, ¿sí? Entonces el siguiente concepto que yo elegí fue el de Héctor Fierro, ¿sí? Porque él nos dice que es el conjunto de estudios e instrumentos derivados de la aplicación de la informática al derecho, o más precisamente a los procesos de creación, de aplicación y conocimiento del derecho, ¿sí? Coincide aquí con Julio Telles, que nos va a servir la informática jurídica para la recuperación y tratamiento de la información jurídica. Emilio Suñé nos dice que es la aplicación de los ordenadores electrónicos orientada a la resolución de la problemática jurídica, ¿sí? Aquí nos está hablando ya del uso de la informática en la resolución de problemas jurídicos. Y Emma Riestra, que también nos dice que es la interrelación entre las materias informática y derecho, que tiene como fin el análisis, la estructuración lógica y ordenada, la deducción e interpretación de la informática jurídica a través de la utilización de la máquina computadora para su efectivo y eficaz tratamiento, administración, recuperación, acceso y control, y cuyos alcances están predeterminados al auxilio de la toma de decisiones jurídicas. Como vemos, Emma Riestra coincide con Julio Telles en el sentido de que nos dice que hay una interrelación entre las materias informática y jurídica, es decir, hay ahí más de 2 disciplinas que intervienen en esta materia. En conclusión, desde mi punto de vista, la informática jurídica es una ciencia que utiliza las técnicas de la informática jurídica para la recuperación y tratamiento de la informática jurídica. Bueno, entonces tenemos que esta es la conceptualización. Como dije anteriormente, existen otros autores, pero pues yo nada más me evoqué a esos autores. Ahora bien, hay una clasificación de la informática jurídica y son 3 las grandes ramas en que se clasifican. La primera es la informática jurídica documentaria. Esta no es más que la recuperación de grandes volúmenes de información. La información jurídica de gestión y control y la informática jurídica metadocumentaria. Vamos a ver lo que es la informática jurídica documentaria. Como dije anteriormente, este tipo de informática nos permite el almacenamiento y recuperación de textos jurídicos, ¿sí? De esta rama se deriva el análisis de la información contenida en documentos jurídicos para la formación de banco de datos documentales, ¿sí? Pero nos dice que esta rama, ¿sí?, tiene 3 aspectos. La aplicación técnica jurídica, es decir, que se tiene que elegir un sistema de tratamiento y recuperación de la información, las que pueden ser
como vemos aquí en la lámina, indexación, full text o texto completo o abstract. Estas son las más comunes porque hay diferentes formas o sistemas de recuperación de información. Estos son técnicas, ¿sí? La técnica de la indexación consiste en usar descriptores, ¿sí? Estos descriptores pues se eligen de una serie de palabras que fueron previamente determinadas. Entonces, al momento de que el usuario inserte la palabra, ya aparece toda la información con respecto al tema que se quiere investigar, ¿sí? El full text o texto completo consiste en el almacenamiento del texto de manera íntegra en la computadora con el fin de recuperar la información contenida independientemente de la materia, ¿sí? Y el abstract es el documento cuya información obtenida de un documento fuente es organizada en forma lógica a través del empleo de restrictores de distancia con el fin de lograr su recuperación. Combina el texto íntegro con los descriptores, ¿sí? Aquí el programa que se utilizó en México, el Unayure, utilizó precisamente la indexación, ¿sí? Ahora, el segundo aspecto que contempla la informática jurídica documentaria es la formación de bancos de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, aquí nos va a generar, como dije anteriormente, el Unayure es un programa de esta naturaleza, son bases de datos en donde se puede almacenar mensualmente, se pueden alimentar y sistematizar diversos libros y se llama banco de datos. Y el otro aspecto es la utilización del lenguaje. En la utilización del lenguaje tenemos que esta técnica es la que usa el mecanismo de la recuperación de la información a través del apoyo en instrumentos lingüísticos, ¿sí? Entonces, por eso dije anteriormente que compartía la definición de que intervienen varias disciplinas. ¿Por qué? Porque también la lingüística, de acuerdo a la palabra que se inserte para buscar la documentación, nos va a poder tener un resultado, ¿sí? Por otro lado, la siguiente clasificación es la informática jurídica de gestión y control, ¿sí? Esta está encaminada a organizar y a controlar la información jurídica de documentos, expedientes, libros. También es conocida como de administración y o control. Es utilizada normalmente en los tribunales, despachos, notarías, ¿sí? Aquí el autor Miguel López Goñi hace una división de esta rama, o sea, nos dice que se puede hacer esta recuperación de información a través de tres tipos. La primera, conocida como la registral, que se ocupa de llevar todos los registros en instituciones públicas o privadas, ¿sí? Esta lo que facilita es el acceso a los archivos y también nos facilita la estadística, o sea, esta es más cuantitativa, ¿sí? La operacional, que nos permite que la máquina lleve toda la actuación repetitiva, ¿sí?, en el control de los asuntos. Entonces, por ejemplo, se usa aquí en Tabasco, en el Tribunal Superior de Justicia, hay un sistema para este tipo de recuperación de información, ¿sí? Y la decisional, que es la utilización de modelos predefinidos para la adecuada solución de casos específicos y concretos. Es decir, se usa, por ejemplo, para la contestación de una demanda, donde ya existe un modelo predeterminado que se utiliza para contestar la demanda. En los juzgados, por ejemplo, para dictar los autos de inicio de alguna denuncia o demanda que se vaya a iniciar, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, la informática jurídica de control y de gestión ayuda más
en el ambiente jurídico a utilizar formatos que nos permitan agilizar en determinado momento nuestro trabajo, ¿sí? La informática jurídica metadocumentaria, ¿en qué consiste? Esta es una de los modelos más nuevos, podríamos decirle así. Esta clasificación es reciente, ¿sí? Porque esta va más allá de poder hacer una recuperación de la información documental o no, ¿sí? Va más allá de la recuperación de la información, sino esta lo que pretende es que la máquina por sí misma resuelva un problema netamente jurídico, ¿sí? Pero nos dice Martino que aquí hay dos tipos de informática jurídica metadocumentaria: los sistemas expertos legales y el sistema de enseñanza del derecho asistido por computadora. El sistema experto es el que, después de insertar nosotros, por ejemplo, como usuario, una pregunta a la computadora, nos va a poder arrojar una información o una conclusión del tema que nosotros estamos consultando, ¿sí? Aquí nos decía Anselmo Mortino que el sistema experto es aquel que, partiendo de ciertas informaciones proporcionadas por el especialista en alguna materia considerada, pretende resolver el problema que se plantea mediante la simulación de razonamiento que expertos han obtenido por sus conocimientos y experiencias adquiridas, ¿sí? O sea que aquí va más allá de la recuperación de la información. Se pretende que la computadora resuelva ya una situación jurídica, que es también lo que se conoce como inteligencia artificial. Y por otro lado tenemos lo que es el sistema de enseñanza del derecho asistido por computadora. Es la rama que tiene interacción directa con las materias de pedagogía del derecho, psicología educativa, lingüística y comunicación, cuya finalidad es crear un sistema de enseñanza cuyo soporte de realización se aplique en la utilización de un instrumento computacional y en las bases de conocimiento para representar, organizar y analizar la información jurídica. Y por último, la evaluación formativa del proceso enseñanza-aprendizaje previsto en el programa. Es también conocida como la enseñanza programada o asistida por computadora, que permite transmitir conocimientos sin la intervención directa de un profesor, ¿sí? Hoy en día ya existen estos programas específicamente en la materia de inglés, ¿sí? Estos son software educativos, instruccionales, de simulación y juegos, ¿sí? Entonces esta ya es la última tecnología que aún en México no se ha desarrollado. Bueno, muchas gracias. Es lo que comparto en esta exposición, y las bibliografías las dejo a consideración de donde fueron tomadas a los conceptos que vimos en